hay una lección en el curso, ¿no? La lección 187, que nos dice: bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. Y en el párrafo 6 de esa lección dice: nunca olvides que solo te das a ti mismo. Y eso es lo que se nos olvida, siempre. Nunca te olvides que te das a ti mismo. El que entiende el significado de dar no puede por menos que reírse de la idea de sacrificio. ¿Por qué? Porque no hay nadie fuera. El curso nos dice: el mundo no existe. Pero nosotros, identificados con este personaje, con este que creemos ser, creemos que para recibir amor tenemos que pagar un precio por ello. Si quiero, por ejemplo, parecer una buena persona, para mi familia, para mi jefe, inclusive para Dios, debo sacrificarme. Como esta idea que tengo que hacer algo para parecer algo. Porque el ego es la idea de hacer. Si no hago algo, no soy. Esto es porque creo que soy un miserable pecador en mi inconsciente, ¿no? Que voy a expiar mis pecados a través del sacrificio. O sea, esforzándome, haciendo algo. Y se nos dice que no podemos dejar de reconocer las múltiples formas en las que el sacrificio se puede manifestar ahí fuera. El sacrificio adopta muchas formas, nos confunde. Nosotros no sabemos realmente qué es el sacrificio, ¿no? Lo llamamos por otros nombres y en realidad nos estamos sacrificando. La idea de sacrificio forma parte del sistema de pensamiento del ego, obviamente. Y esta idea comienza con la idea principal de Dios o yo. O la unidad es real o la separación es real. Las dos cosas no pueden ser al mismo tiempo. Claro, porque cuando nosotros elegimos creer que esa alocada idea que cruzó la mente del Hijo de Dios había sucedido, elegimos creer en uno o el otro. Para nosotros, sobrevivir ahora como una entidad individual separada, como este que yo creo ser, Dios tiene que desaparecer. Esa es la idea de sacrificio, uno o el otro. Y Jesús en el curso nos pregunta: si percibieses la relación especial como un triunfo sobre Dios, ¿la desearías? Esa pregunta es muy importante y sin embargo la pasamos por alto. No llegamos al meollo del asunto. Si percibieses la relación especial como un triunfo sobre Dios, ¿aún la desearías? Es muy importante que el otro, ¿no?, mis relaciones, me quieran, me amen, ¿no? O yo parecer ser de tal manera para mis relaciones, ¿no? Cuando nosotros entablamos una relación especial con nuestro ego, que esa fue la primera relación especial, eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros creemos que nuestras relaciones especiales son solamente las que establecemos con otros ahí fuera, pero la primera relación especial es la que tenemos con nuestro ego. Esa es la verdadera relación especial. Todas las demás relaciones le siguen a esta relación especial, la que tengo con mi ego. En ese momento nosotros creímos haber triunfado sobre Dios. Y ahí surgió esta idea, la que les estoy diciendo de sacrificio, uno o el otro. El ego
es la versión de expiación, con minúscula, con sacrificio. De que hay que sufrir para ganarme el cielo. De que hay que cargar la cruz. No sé si les suena esto, estas ideas, ¿no? Para que tú me ames, tengo que darte algo a cambio. Tengo que sacrificarme. Fíjate que hemos convertido a Jesús, por un lado, en una figura de sufrimiento y sacrificio. Lo vemos ahí en el Vía Crucis cargando la cruz. Le pusieron la corona de espinas, lo crucificaron, sufrió por nosotros. Y por otro lado, lo hemos convertido como una especie de salvador mágico, ¿no? Que nos va a resolver todos los problemas aquí. Solo podemos reírnos del ego solamente cuando lo experimentamos como irreal. Ahora, si yo intento deshacerme del ego, que es lo normal aquí, ahora que tengo la idea de que el ego puede llegar a estar, quiero deshacerme. Si yo hago esta operatoria mental, es que yo lo estoy experimentando como que es real, porque yo puedo querer deshacerme de algo que yo creo que es real, no me quiero deshacer de algo que es irreal.